Amada Iglesia de Jesucristo, paz a vosotros. Hagan favor de sentarse, hermanos. Bueno, voy a hablar un poco más de la hermosa escuela que hemos tenido. Porque si hay algo difícil, cuando no se ven las cosas con los ojos de carne. Y voy a leer Segunda de San Pedro, segunda carta de San Pedro, en el capítulo 1. La palabra de nuestro Dios la debemos de entender sabiendo conjugar los tiempos, adverbio de tiempo. Cuando se dice adverbio de tiempo, quiere decir antes, ahora y futuro, o después. Ese es conjugar los tiempos en la palabra de Dios. Entonces, vemos que todo mundo cree en los espíritus. Todo mundo cree en los espíritus, óiganlo bien, todo mundo. Sean espíritus malos o espíritus buenos, pero todo el mundo sabe. Diremos, afuera de la doctrina de Dios, pues hay espíritus malignos y de eso nos estamos librando. Es bien complicado, hermanos, porque la palabra dice, hay que ver para creer. Y como se dice que nosotros tenemos un espíritu de vida, pero no lo veo. Yo no veo mi espíritu que tengo. Solamente sé que tengo un espíritu de Dios y que Él es el que me da la vida en esta tierra desde que soy formado. Pero aquí vamos a empezar aquí en Segunda de San Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice así: tenemos también la palabra profética, más permanente, a la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Aquí está el detalle, no es nomás interpretar que yo creo así, que ellos creen así, que yo... No. Fíjense que no. La palabra es clara, no es de... Dice, ¿tú cómo lo interpretas? Dice, es que yo creo así. ¿Y tú? No, estás mal, yo creo así. No, fíjense que no. Aquí lo está diciendo que no es, a ver, vamos a ver. No es de particular interpretación, verso 21. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros debemos de creer que cómo creemos que la Escritura está hecha de puros hombres santos, inspirados. Dice, es que la Biblia está hecha por hombres. Claro, pero hay que ver qué clase de hombres. Guiados por el Espíritu Santo, correcto, hablaron siendo guiados. ¿Y cómo lo entendemos que fueron guiados? A ver,
Por ejemplo, Moisés vino a nacer desde Adán hasta Moisés, como pasando como 4000 años, porque es el tiempo de los profetas hasta llegar a Cristo. Y Moisés me hace ver, fíjense, si Moisés nace después de Adán, como a los 4000 años después de Adán, ¿cómo Moisés me está diciendo que había un paraíso, y había una pareja, y allí llegó el malo, había 2 árboles? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vio? Por el Espíritu Santo que les reveló. Ahora dice, y cuando Jesús predicaba, mis estimados hermanos, no existía el Nuevo Testamento. No. Jesús documentó a sus discípulos y a todos sus seguidores con el Antiguo Testamento. Textos que conocemos, lo dice bien claro en San Juan, hablando Cristo. En San Juan, diremos 5:43, dice, a ver cómo dice. Y luego Cristo me dice que yo le crea a Moisés, empezando. ¿Cómo dice San Juan capítulo 5, verso 43? Amén. Sígale. Adelante, tiene que... Adelante. Luego Jesús nos está mandando como el primer profeta. Si no le crees a Moisés, porque es el primer profeta que saca al pueblo de Egipto, y ese de lo que estoy hablando escribió el Pentateuco, y cómo supo de Adán. Ahora bien, San Juan, el que escribió el Evangelio y las 3 cartas, y el libro de Revelación, se llama el libro de Revelación. ¿Cómo entendió Juan el más allá? ¿Cómo vio tantas cosas, que los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7, ¿qué? ¿Qué más? ¿7 qué? 7 sellos, 7 trompetas, ¿y qué más? Por medio del Espíritu Santo, hermano. Por eso creemos que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios, ¿cómo vieron? Nosotros estamos viendo con los ojos del entendimiento del Espíritu Santo, nos hace entender. Porque si no, miren, no íbamos a caber aquí, porque si la gente entendiera, estuviera aquí. Pero a nosotros nos ha hecho entender el Espíritu Santo. Bueno, pero todos dicen que tienen el Espíritu Santo. No hay ninguna doctrina que no diga. La doctrina romana dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Hijo. Y creen en el Espíritu Santo. ¿Cómo ven? Y alegan conocer. No, esos hombres están bien preparados. No como el que habla aquí.
No, está bien preparado. Sabe más de 7 idiomas para recorrer el mundo. Bueno, entonces, ¿el Espíritu Santo existe o no? Que sí, claro. Y la Biblia, en veces he encontrado pasajes que los espíritus malos también hablan. Tan como habla el Espíritu Santo, tan como habla el espíritu malo. Bueno, vamos a ver el libro de Job, capítulo 2, verso 4. Porque aquí hay una cosa que ver, que los espíritus, el Espíritu Santo, realmente yo lo veo como un ser poderoso. Poderoso, hermanos. Porque en Génesis capítulo 2, 1, verso 2 dice, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, acomodándolo todo, allí con su verbo de Dios que es Cristo Jesús. Porque el Espíritu trabaja juntamente con el verbo de Dios, el Espíritu Santo. Y nuestro Dios ordena, es el máxima autoridad. Entonces estamos viendo, ¿verdad? Pero estamos en Job capítulo 2, verso 4. Vamos a escuchar a lo mejor un espíritu también maligno, ¿verdad? ¿Quién lo quiere leer? Vamos a ver qué espíritu nos habla también allí. Amén. Hay nada más. ¿Qué estamos aprendiendo de Satanás? Es bíblico. Y nos está hablando, dice que el hombre para que se salve tiene que darlo todo, piel por piel. Y si no, es su problema o nuestro problema, porque lo tenemos que dar todo, porque así lo dice. Y dijo Satanás, piel por piel. Ahora bien, entonces la Biblia, cuando la abremos, nos va a hablar todos aquellos hombres, pero también debemos de ver que hay dos espíritus poderosos, el de Dios y el satánico. Porque se ha ganado, el satánico se ha ganado pues casi todo el mundo, porque así lo dijo con Cristo. Mira, ¿veis todos los reinos? ¿De cuáles reinos hablaba? De todo el gentilismo. Para empezar, el rey Nabucodonosor, luego los griegos, luego los medos, Nabucodonosor, luego los medos y los persas, y luego los griegos y los romanos, porque Cristo nació en el cuarto reino en que estamos, ahí predicó y ahí va a venir otra vez en el mismo en que estamos. Entonces dice, ¿ves esos reinos de la tierra? Dice, sí, son míos, mira, solamente que te postres, te lo voy a dar, pero postradito, obedéceme. Imagínese que hubiera sido débil como Adán, que lo venció, nosotros estuviéramos perdidos completamente. Jamás el mundo sería una soledad, jamás seríamos salvos. Pero gracias al Señor Todopoderoso, que tiene amor para su obra, somos obras de sus lindas y poderosas manos. Entonces, decíamos que el Nuevo Testamento, después de la predicación de Cristo, se elaboró hasta el año 96 después de Cristo.
vino a resultar la escritura hablada por Dios y sus discípulos y todos los demás. Bueno, pues me encontré una persona que dice que, me decía usted, lo invito aquí que venga, dice, creo en el Espíritu Santo. Le digo, ¿y usted cree en el Espíritu Santo? Sí, ¿cómo no? Nos toma el Espíritu Santo. Uy, qué bueno, da gusto, ¿verdad? Oiga, ¿y cómo era ese pasaje que dice Isaías 66, 17? ¿Quién lo escribió? Y lo obedece el Espíritu Santo. Desde luego tenemos que obedecer al Espíritu Santo. A ver, ¿qué? A ver, ¿cómo dice? Isaías 66, 17. Ajá. Amén. ¿Quién escribió ese pasaje? Dígame. ¿Lo escribió Satanás o lo escribió el Espíritu Santo? Mira, se quedó calladito. Calladito se quedó. Pues sí, ellos no conocen al Espíritu Santo, porque desde ahí se ve clarito su rebelión de la gente. Desde el momento en que se le oponen al Espíritu Santo, que habló diciendo, no comas eso, porque vas a ser talado, exterminado. Y dice que cree en el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, miren, yo les quiero decir, es bien como cosa que no se ve, como les decía yo, el Espíritu Santo, pues no se ve. Ni se ve si lo tengo o no lo tengo, o tengo un espíritu chocarrero, no se ve. Bueno, es un simbolismo. Así le dijo Jesús a Nicodemos, ahí en el San Juan 3, en adelante. Por eso dice, así como no ves el viento por dónde va, ni por dónde viene, ni por dónde se va, así es aquel nacido. No lo vas a ver, hermano, si ya fue. Tú, oye, tú ya naciste en espíritu. Ya nací, pues si no lo veo. Entonces, estamos viendo, en veces hasta Dios envía espíritus de error. Dice, ¿cómo? ¿Cómo no? Segunda carta de Tesalonicenses, vamos a buscar. A ver. En el capítulo 2. Y una vez que hay menosprecio del Espíritu Santo, será la causa de que se le opone. A ver, ¿cómo dice el verso 1? Sí. Sigue. Adelante.
Amén. Hermanos, son misterios que bien difícil que el hombre fácilmente digiera. Hablando de espíritus. Miren, el verso 10 y el 11 dice, y con todo engaño de iniquidad, y los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, despreciaron al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la verdad y es el amor. Lo dijo bien Cristo, ahí en San Juan 4, versículo 22 en adelante. Dice, ahora es cuando que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y estos se opusieron, dice, por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean en la mentira. En otras versiones dice, les envía espíritus de error. Y es cierto, por ejemplo, como tenemos a San Pablo nos dice en primera de Timoteo 4:1, que dice porque, como dice allí, primera de Timoteo 4:1, y estos van a alegar que tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Esos que tienen doctrina de demonios, empezando con lo que dije yo, que una doctrina que viene de Roma, creen en el Espíritu Santo, pero como que se opone contra el Espíritu Santo. Y ahí en ese pasaje el apóstol San Pablo dice clarito, el Espíritu Santo está hablando claramente que en los postreros tiempos algunos serán apóstatas, o que quiere decir traidores, contra el Espíritu Santo, contra él mismo, contra el Espíritu Santo, porque han sido engañados del espíritu malo. Entonces, con esto estamos diciendo que de eso debemos de luchar, de no ser engañados, porque si una doctrina es de Dios, las cuales si una doctrina es de Dios, aquellas cuales se está diciendo espíritus malos, pues son del mal. Y alegan que tienen el espíritu. Hermanos, ¿cómo sabemos? ¿Cómo entendemos pues que estamos en el Espíritu? Porque aquí hay una confusión grande entre la humanidad, de veras, como no se ven. San Pablo dice ahí en el capítulo 7:14, ¿verdad? En los Hechos 7:14. A ver, vamos a ver. Pues más ahorita vamos a ver. No, es en Romanos 7:14. A ver. Ajá, 7:14. Amén. El verso capítulo 7, verso 14 dice, porque sabemos. Aquí es a donde, hermano, aquí es a donde debemos de comprender que si tenemos el Espíritu Santo, sí o no. A ver, óiganlo bien, porque sabemos que la ley tenemos las leyes, tenemos ley de alimentación, ley de purificación, los 10 mandamientos que mueven a todas esas leyes. Si tenemos esas leyes, hermanos, sí tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios, aquí lo dice, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Quién dio las leyes?
el Espíritu de Dios, hermano. Empezando en el monte Sinaí dio las leyes y el Pentateuco a Moisés, hermano. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Miren, hermanos, una cosa es pecar con la carne, porque no me puedo salir de este cuerpo que tengo, soy carnal, hermano. Y desde que nuestros padres pecaron, dice, por cuanto, dice ahí en Romanos capítulo 6, 23, como dice, para entender este pasaje. Porque la paga del pecado, y como todos pecamos, si yo no tuviera pecado, yo no moría, hermanos. Pero como tengo pecado, esta carne es pecaminosa. Y de una manera u otra podemos pecar, porque dice San Pablo, yo estoy dentro de la carne. No me puedo zafar de este cuerpo. No puedo. Pero sé que la ley es espiritual, quiere decir que uno es pecado contra el Espíritu, contra la ley de Dios. O sea, infracción de la ley es el pecado de muerte. Pecados como de carne que somos, hermanos, son perdonados, porque lo dice San Juan, dice, hay pecados, o dice San Pedro también, hay pecados que son de muerte y otros no de muerte. ¿Cuáles son los que son de muerte? Transgresión de la ley, hermano. Y los de carne son, pues, por eso está nuestro Señor Jesucristo abogando a la diestra del Todopoderoso para ser limpiados, lo máximo. Ley de alimentación, purificación, en fin, las leyes están vigentes, hermano, del Espíritu Santo, hermano. Entonces, estamos viendo, pero ahora vamos a ver, ya que tenemos Romanos, vamos a ver el 14, verso 22. Miren, aquí está el asunto. 14:22 dice así. 14:22 de Romanos dice: ¿tienes tu fe? Hace la pregunta, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Este pasaje es muy extenso, hermano. Miren, si alguno aprueba que el descanso es en sábado, bienaventurado. Y si alguno aprueba que el domingo es el día del Señor de descanso, nomás no le vaya a jerrar. Por eso está diciendo aquí. Y si se transgrede alguna ley de alimentación, y que vino Cristo y ya acabó de limpiar todo, dice, no le vayas a jerrar nomás. Por eso dice, bienaventurado el que con lo que aprueba no se condena. Ahora aquí también, hermanos, si tenemos el Espíritu Santo, bienaventurados somos. El peligro que si no lo tenemos, porque si no lo tenemos, está trabajoso. Miren, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena. Y si le jerramos, sí viene la condenación. ¿Qué es condenación? Muerte, hermano. Miren, cuando estaban las dos personas, uno a la derecha y otro a la izquierda, cuando Jesús moría, uno le dijo, dice, si eres hijo de Dios, despréndete, bájate y defiéndenos. Y le dice el otro,
dice, ni estando en la misma condenación, te arrepientes. Quiere decir, le quedaba pocas horas de vida, pero nadie lo podía librar, ni Dios Padre. Tenía que morir, hermano. Dice, ya estás condenado a morir. No te libra nadie. Aquí dice, si le acertamos a lo que profesamos, a lo que vivimos delante de Dios, pues bienaventurados somos. Esto es hermoso. Yo lo veo en verdad muy hermoso, hermanos, que estamos aquí. Y pienso yo que es lo que quiere Dios, que seamos bien aprobados, bienaventurados, para no recibir una condenación. Ahora ven, también Proverbios capítulo 9, verso 12 dice. Por eso muchas veces yo me tildo o veo yo para como hasta para predicar y ver las palabras, me siento como algo que no sé nada, ¿verdad? Porque así se ve, miren hermano, ¿cómo dice? Proverbios capítulo 9, verso 12, vamos a buscar. Sí, por favor. Escarnecedor. Ajá, amén. Si fueres sabio, ¿para quién es? Para el mismo sabio. Si crees que eres sabio, para ti es. Lo mismo podría decir, si eres ignorante, para ti es también. Entonces, que no se sienta nadie sabio que, oye, ya, miren, yo ya tengo el Espíritu Santo. Dice, calmado, no te sientas sabio. Si crees que eres sabio, es para ti, porque los hechos van a hablar. Pero nada de abrir la boca. Si eres sabio, nada más para ti, porque si empiezas a hablar y por aquí, aquel, yo no soy como aquel, eres escarnecedor. Porque aquí no tenemos que juzgar a nadie, solamente Dios nos juzga en nuestros corazones y pensamientos y en nuestra vida, ¿verdad? Ahora bien, volviendo, ya vamos a ver cómo tiempo, hermano, 5 minutos. Vamos allá ir, vamos a ver a Primera de Corintios otra vez. Y hablando de espíritus, hermano, esto es muy Primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 2. Y cosas, yo le voy a decir que ninguno, al menos yo. Pero si otro dice que sí, que sabe entender, el que tenga el Espíritu y conoce el Espíritu y que así el Espíritu y vemos tantos pasajes del Espíritu y vemos, aquí hay cosas que ver, aquí mero, en el capítulo 2, Primera de Corintios, vean ustedes cómo está esta cosa. Dice así. Ya tenemos Primera de Corintios capítulo 2. Miren, vamos a ver aquí, miren, bien clarito, y es lo mismo parecido. Miren, pongamos cuidadito. Es bonito ver las cosas, hermano, para que si eres sabio, es para ti, y si no, pues no. Dice así. El versículo 9 vamos a empezar. Porque escrito es, porque antes, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oreja oyó. Y vamos a ver de qué está hablando. Dice, no ha subido
en el corazón del hombre. Son los que a Dios ha preparado para aquellos que le aman. Dios ha preparado para aquellos que le aman. Verso 10. Pero Dios nos reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Miren, porque el Espíritu al escudriñar a Dios lo sabe todo lo que es de Dios. Ahora bien, el 11. Porque ¿quién de los hombres, sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Aquí está hablando en una forma metafórica. Si ustedes me preguntan cuál es su vida de Manuel desde su juventud, desde su niñez, yo no le voy a dar razón, hermano. A ver si a la vida del hermano Santiago que nos visita, lo voy a investigar. ¿Y tú quién eres para que lo investigues? No, pues quiero saber a ver cómo fue desde niño hasta hoy, que dice, fíjate que no vas a poder. Porque solamente él sabe los recuerdos desde que es niño, desde que creció y hasta hoy en día. Él sabe si ha hecho bien, si ha hecho mal, porque ninguno sabe la vida desde que nació otra persona, cómo fue su vida. No se puede, hermano. Miren, yo les quiero decir algo para acabar pronto. Yo cuando fui joven hacía travesuras, ¿por qué no decirlo? Cosas que solamente al mal le gustan, al malo. Pero mi madre y mi padre no sabían. Y si le decían, su hijo es muy malo, dice, ¿cómo? Si mi hijo es re bueno, usted está hablando mal de mi hijo. Porque no lo sabían, nomás yo, ni mi mamá sabe las travesuras que hacemos en veces. Pero el hombre sí se da cuenta. Por eso mire el texto bien clarito, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Hace la pregunta, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Mi espíritu de vida, hermanos, es el que sabe, porque me escudriña todo, me recuerda desde niñez, desde cuando ya tuve uso de razón, que me acordaba cuando estaba pequeñito. Pero ninguno sabe de ustedes. Así, ahora vamos por partes. Ahora sí, así. Siguen adelante, dice el verso. No acabe todo y dice, voy a volver a conseguir. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Fíjense, verso 12. Y nosotros hemos recibido no espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que le conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado, hermano? Primeramente un Salvador, y cuando vino Cristo nos dio las leyes, porque el pueblo de Israel ya tenía todo. Él no les vino a enseñar ley de alimentación, ley de purificación, ni les vino ya lo que les vino a enseñar, las leyes que estaban afuera de las leyes de los 10 mandamientos, hermano. Y siempre esa era su predicación, porque ese es el problema de nosotros, es muerte. Porque nos contradecimos al Espíritu Santo, por eso es muerte. Y dice, sigue diciendo,
las cuales también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría. Bueno, hay muchos sabios en el mundo, pero aquí está diciendo, más con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero entonces, cuando yo no conocía las leyes y hacía lo que se me daba la gana, estaba yo así. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Bueno, pues bueno, sí, porque el animal le dicen, oye, burro, es sábado de guardar. ¿Qué va a saber el pobre animal? Y yo también era un burro, dice la Biblia muchas veces. Hay textos en los salmos, dice, yo antes era, dice, no seas burro sin entendimiento o animal. Quiere decir que no que seamos animales, no, parece que se oye pesado, se oye como grosero, o se oye medio raro, pero sino que él está hablando en una forma parecida, pues el animal no sabe las cosas de Dios, ¿verdad? Es lo único que se entiende. Pero el hombre que tiene un raciocismo de Dios, pues está como medio raro que no entienda, pero se ve clarito pues la soberbia en veces cuando nosotros no entendemos. Bueno, pues aquí dice Manuel que sí, ya lo está jalando, dice. Ya me están jalando por detrás. No es cierto. Bueno, hermanos, pues esto ha sido la palabra de Dios, muy extensa, para conocer el Espíritu, así como nadie conoce el Espíritu del hombre en su personalidad, pues nunca han llegado, hermano, el hombre a conocer verdaderamente a fondo. San Pablo lo dice bien clarito en el capítulo 11 de Romanos, verso 33. Dice, oh profundidad de las riquezas, cuán inescrutables son tus caminos. Fíjense que ni San Pablo llegó a conocer las grandes sabidurías del Espíritu Santo de Dios, hermano. Bueno, pues aquí le hacemos la lucha. Que el Señor nos siga bendiciendo. Paz a vosotros. Estábamos bien entretenidos, ¿verdad, hermanos?